Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones para todos, hermanas y hermanos. Otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 30º domingo ordinario en el ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Reciban un gran abrazo lleno del Señor desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. La liturgia de hoy, como en una corriente misteriosa, nos infunde nuevamente el amor cristiano. La primera lectura nos exhorta a vivir la compasión y la ternura con los más vulnerables y desprotegidos. San Pablo exalta el testimonio de amor cristiano de la comunidad de Tesalónica y Jesús nos invita explícitamente a vivir con todas nuestras fuerzas el mandamiento principal de Dios, el amor a Dios y a los hermanos. Al final de nuestra vida seremos juzgados sobre el amor fraterno. Si hoy fueras llamado al juicio, ¿crees que recibirías la aprobación de Dios? Señor, no nos dejes cerrar el corazón a ninguna persona. Queremos disfrutar la paz que viene de la verdadera comunión. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque Jesús nos resume tu ley en un solo mandamiento, centrado en el amor a ti y al prójimo. Gracias también porque tu Espíritu nos permite amarte como hijos y abrirnos al hermano, completando el círculo del amor en Cristo. Te reconocemos, Señor, como nuestro verdadero y único Dios, a quien debemos amar y servir con todo el ser, alma y corazón. Y queremos también cumplir el mandato y testamento de Jesús. Ámense unos a otros como yo los amé, así serán mis discípulos. Ayúdanos, Señor, a abandonar los ídolos de nuestro egoísmo, para centrarnos en el mandamiento principal y primero, porque amarte a ti y al prójimo es cumplir tu ley enteramente. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4. Amarás al Señor
Estudios de Javier Bru. Los 13 preceptos debía practicar. Un pueblo que quería ser fiel a Dios y a su alianza. Y entre tantas lecciones, muchos se inquietan por lo esencial. Viendo como el carpintero dejó sin lugar las conjeturas capciosas de unos saduceos, un legista va a preguntarle al nazareno su parecer. Dime cuál es el principal de los mandatos de la ley. Si quiero vida eterna heredar, dime, maestro, ¿cómo haré? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Toda la vida del hombre está en manos de Dios. Quien pone en él su confianza no teme endonarse. Él sostiene nuestra existencia, solo Él merece la adoración. Y aunque a Dios nadie lo ha visto, se deja encontrar. Jesús, hermano y maestro, nos lleva a su encuentro. Cuando amamos, Dios se nos muestra como experiencia de eternidad. Y es que quien conoce el amor ha conocido ya al Señor. Quien amando su vida da, la vida eterna heredará. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Amas cuando el bien del otro logras procurar. Amas cuando el bien devuelves a aquel que te daña. Amas cuando al pobre y débil extiendes tu mano. Amas cuando al extranjero tratas como hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en esto radican la ley y los profetas. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 22, versículos 20 al 26.
En el libro del Éxodo, hoy Dios nos pide tratar a las personas solas, emigrantes y desfavorecidas con la misma compasión y ternura que Él ha tenido y tiene con cada uno de nosotros. Escuchemos. Así dice el Señor: no oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fueron ustedes en Egipto. No explicarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y los haré morir a espada, dejando a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El rey David, cuya vida conoció graves peligros y persecuciones, confiesa en este Salmo 17 que en los momentos más difíciles Dios fue su roca, su refugio, su libertador. También es esto verdad para nosotros. Por eso confesamos nuestra confianza en Dios, diciendo todos: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 30 del tiempo ordinario. Modo primero. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. Modo segundo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido.
Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5c al 10. Con honda alegría, Pablo recuerda a los tesalonicenses cómo llegó a ellos buscando solo su bien y como ellos, acogiendo de corazón sus enseñanzas, se convirtieron en un modelo admirable de vida en la vida cristiana en toda la región. Escuchemos. Hermanos, ¿saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien? Y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Su fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicieron, como, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que los libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Con la sabiduría que le es propia, Jesús resume la ley de Dios en un solo mandamiento: amar a Dios por encima de todo y amar a los hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Escuchemos con fe, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3,
Amarás al Señor tu Dios, de Gloria Castañeda. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar el cielo? Le preguntó a Jesús, un doctor de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo amarás como a ti mismo. Como el buen samaritano tuvo piedad de un hombre que encontró por el camino malherido y abandonado. Ungió sus heridas con aceite y vino, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo amarás como a ti mismo. Yo soy el Señor, y el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo amarás como a ti mismo. Estamos reunidos en nuestro programa semanal en el 30º domingo del tiempo ordinario. Sean todos bienvenidos. La ley y los profetas es resumida hoy en el amor a Dios y al prójimo. Jesús une dos citas del Antiguo Testamento para expresar que con el mismo corazón se debe amar a Dios y a todos los seres humanos. Así se entiende también en la lectura del Éxodo, donde Dios mismo concreta mediante diversas prescripciones cómo ha de ser la relación con los extranjeros, las viudas, los huérfanos y otros necesitados, y establece el culto que a él se le debe. Ese mismo amor nos une en torno al altar de Jesús para esta gran celebración que comenzamos nuestro análisis. Atentos, bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay por esa sinopsis de siempre. De este domingo 30 ordinario, ya en el ciclo A, casi llegando al Adviento. Estamos tocando ya las puertas del Adviento, hermanas y hermanos. Pero entrando ya en la discusión de esta primera lectura del libro del Éxodo. Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros. ¿Qué nos dice Jay?
el libro del Éxodo, recogiendo diversas normativas dadas al pueblo por Moisés a lo largo de su peregrinación por el desierto, dedica varios capítulos, desde el 19 hasta el 23, a detallar los términos de la alianza que Yahvé ha querido hacer con su pueblo. Nosotros la solemos resumir en lo que llamamos el decálogo, que son los 10 mandamientos. Pero tengo un punto aquí interesante, porque son muchos más los detalles que enumera el libro. Son 613 mandamientos. Hoy escuchamos unos pocos, las normas referentes a la justicia social, o sea, a nuestros deberes para con el prójimo, cómo tratar a los inmigrantes y también los forasteros, también a los pobres, a las viudas, a los niños. Prepara así el libro del Éxodo lo que Jesús va a contestar sobre cuál es el mandamiento principal. Erinaldo. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan. Nuestra lectura pues se refiere exactamente a algunas exigencias sociales que tienen su origen en la alianza. Presentan indicaciones concretas acerca de la forma como actuar ante 3 realidades de carencia, de necesidad, de debilidad. La del extranjero, la del huérfano y la de la viuda. Y la del pobre que se ha visto obligado a pedir dinero prestado. Okay. Se trata en cualquier caso de personas en situación difícil, ya sea en términos jurídicos, ya en términos sociales o en términos económicos. El extranjero es frecuentemente una persona sin raíces, obligado a dejar su tierra de referencia y su marco de relaciones familiares, arrojado en un ambiente cultural y social adverso, y donde las leyes locales no siempre protegen convenientemente sus derechos y su dignidad. Su situación de debilidad es aprovechada con frecuencia por personas sin escrúpulos que los explotan, que los esclavizan y que cometen contra ellos impunemente, ¿verdad?, las mayores injusticias. El huérfano y la viuda integran la categoría de las víctimas tradicionales de los abusos de los poderosos, desprotegidos, ignorados por los jueces y por los dirigentes, sin defensa ante las arbitrariedades de los más fuertes, víctimas de toda clase de injusticias. Tienen a Yahvé como su único defensor. Así que Yahvé es el defensor de los pobres. Y así siempre ha sido. Bueno, hermanos, más adelante seguiremos discutiendo estas lecturas de hoy. Mientras tanto, vamos a un cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 2, el mandamiento principal de Salomé Arrizibita de España. Señor, con todo mi corazón, te amaré, mi Dios, con mi alma y con mi ser, y a mis hermanos amaré en ti, mi mayor bien. Como aprendo a amar mi vida en ti para calmar mi ser. Señor, con todo mi corazón, te amaré, mi Dios, con mi alma y con mi ser, en quienes me quieren mal y en quienes me quieren bien. Amaré todo lo que hay en mí de grandeza y pequeñez. Te amaré, Señor, con todo mi corazón.
liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por siempre escuchar nuestro programa todos los martes a las 8 de la noche, la retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden que nos pueden escuchar también a través del internet por radiopaz810.com y pueden bajar la aplicación de Radio Paz 810 AM a través de Play Store para Android. Importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y bendiciones para todos los hermanos que nos siguen en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz y también todos los hermanos que nos continúan sintonizando a través de todas las emisoras que nos retransmiten por el mundo a través de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendiciones para todos ellos. Gracias por siempre sintonizarnos en este su programa Liturgia y Música desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanos, vamos a continuar con la discusión de estas lecturas de hoy, ya de este 30 ordinario en el ciclo A. Y esta segunda lectura del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, esta primera carta. Abandonasteis los ídolos para servir a Dios y esperar la vuelta de su Hijo. ¿Qué nos dices de esa lectura, Jay? Pues Pablo les recuerda a los cristianos de Tesalónica los inicios de su evangelización, cuando entre dificultades acogieron la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Abandonaron los ídolos y se convirtieron a Dios y a Cristo Jesús resucitado, a quien también esperan al final de los tiempos. Así los de Tesalónica se convirtieron, y es una gran satisfacción de Pablo en modelo para toda la región, Macedonia, Acaya, que es la actual Grecia. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida en todas partes. Erinaldo. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, ya vimos precisamente el pasado domingo el contexto en el que apareció la primera carta a los tesalonicenses. Después de haber anunciado el Evangelio de Tesalónica y de haber reunido a su alrededor una comunidad viva y entusiasta, constituida mayoritariamente por cristianos venidos del mundo pagano, Pablo tiene que dejar la ciudad a prisa para huir de las maquinaciones de los judíos, y eso estamos en el año 49 al 50. Entre tanto, preocupado por la fidelidad de los tesalonicenses al Evangelio, Pablo envió a Timoteo de vuelta a Tesalónica, a fin de tener noticias y de animar a los tesalonicenses en la fe. Pablo estaba en Corinto cuando Timoteo regresó a Tesalónica y le presentó su relato. Las noticias eran verdaderamente alentadoras. Los tesalonicenses eran una comunidad ejemplar que vivía animada y empeñada en su compromiso cristiano a pesar de las dificultades y de la hostilidad del medio. Pablo, feliz y confortado, escribió a los tesalonicenses animándoles a proseguir el camino de la fidelidad a Jesús y al Evangelio. Aprovechó también para completar la formación doctrinal de los tesalonicenses para corregir algunos aspectos de la vida de la comunidad. Y esto es en la primavera del verano, aproximadamente entre el año 50 y 51. Pablo continúa su larga acción de gracias que comenzó, ¿verdad?, en el versículo 2. ¿Y por qué acción de gracias? Porque ante la acción evangelizadora de los apóstoles, Pablo, Silvano, Timoteo, y ante el don del Espíritu Santo, los tesalonicenses respondieron
con una acogida entusiasta del Evangelio. El nacimiento para Cristo de la joven comunidad cristiana de Tesalónica se produjo en un ambiente de alegría y júbilo, a pesar de la hostilidad provocada por la oposición de los judíos y por la tensión entre los cristianos y las autoridades de la ciudad. La alegría y el sufrimiento forman parte del dinamismo del Evangelio desde el inicio. Cristo ofreció su vida hasta la cruz para que la buena nueva del reino llegase a toda la humanidad. Pablo imitó a Cristo y anunció el Evangelio en medio de dificultades y persecuciones. Los tesalonicenses imitaron a Pablo y recibirán jubilosamente el Evangelio, a pesar, ¿verdad?, de la hostilidad de sus conciudadanos, los creyentes de toda Grecia, de Macedonia y de Acaya, las dos provincias romanas de Grecia. Imitarán a los tesalonicenses y sufrirán alegremente por el Evangelio. De esa forma, queda claro que el Señor, los apóstoles y toda la iglesia comparten el mismo destino. Todos recorren el mismo camino, iluminados por el Evangelio, en medio de la alegría y del sufrimiento. La historia de esta larga cadena que va de Jesús a la iglesia muestra que el Evangelio se convierte en un dinamismo de vida y de salvación para todos los pueblos, cuando es acogido con alegría, a pesar del sufrimiento y de la persecución. Así que, hermanas y hermanos, a pesar, ¿verdad?, de esa persecución, hay alegría en esa comunidad y es lo que nosotros debemos imitar. Así que, hermanas y hermanos, más adelante discutiremos este santo evangelio de hoy. Mientras tanto, vamos a escuchar un cántico. Pues gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 1, el mandamiento del amor, del coro Jesús Sacramentado de Estados Unidos. Señor es único, tu
liturgia y música. Bueno, seguimos, hermanas y hermanos, con la discusión de esta lectura de hoy. Ahora este santo evangelio, según San Mateo. Y esto me encanta. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Hermoso. ¿Qué nos dice Jay? Fíjate, entre las preguntas que le hicieron sus enemigos, vinieron a donde Jesús, vienen con esta pregunta, yo diría la pregunta inocente, aunque seguro con ella también esperaban ponerlo a prueba y poder acusarlo de algo. De la multitud de normas que tenían los judíos, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Entre las diversas escuelas había discusiones al respecto. Para algunos, por ejemplo, el principal mandamiento era el del sábado. Jesús responde claramente que lo principal es amar a Dios absolutamente con todo el corazón. Y esta cita es del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y añade otro semejante y unido al anterior: amar al prójimo como a ti mismo. Y esto lo vemos en Levítico capítulo 19, versículo 18. A lo largo del año, este pasaje, inclusive entre los 3 sinópticos que lo vemos durante el año litúrgico, se lee hasta 7 veces en las Eucaristías dominicales y feriales. Erinaldo. Interesante, fíjense, el evangelio de este domingo nos lleva una vez más a Jerusalén, a descubrir a Jesús viviendo sus últimos días. Los líderes judíos ya realizaron su elección y tienen ideas muy claras acerca de la propuesta de Jesús. Es una propuesta que no viene de Dios y que debe ser rechazada. Jesús a su vez debe ser denunciado, juzgado y condenado de forma ejemplar. Para conseguir realizar este proyecto, los responsables judíos buscan argumentos de acusación contra Jesús. En este ambiente, pues Mateo muestra 3 enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. Esas controversias se presentan como trampas bien organizadas, destinadas a sorprender afirmaciones polémicas de Jesús, capaces de ser utilizadas en el tribunal para conseguir su condena. Después de la controversia sobre el tributo al César y de la resurrección de los muertos, llega aquella que versa sobre el mayor mandamiento de la ley. Esta es la que el evangelio de hoy nos presenta. Al preguntar a Jesús cuál es el mandamiento mayor de la ley, los fariseos intentan demostrar que Jesús no sabe interpretar la ley y que por tanto no es digno de ser creído. La cuestión del mandamiento mayor de la ley no era cuestión baladí, por lo que en tiempos de Jesús era objeto de debates interminables entre los fariseos y los doctores de la ley. La preocupación por actualizar la ley de forma que respondiese a todas las cuestiones de la vida diaria había llevado a los doctores de la ley a sacar conclusiones mediante un conjunto de 613 preceptos, de los cuales 365 eran prohibiciones y 248 acciones a poner en práctica. Esta multitud de preceptos legales llevaba consigo, evidentemente, una cuestión de prioridad. Y aquí viene una pregunta: ¿todos los preceptos tienen la misma importancia o hay alguno que es más importante que otro? Esta es la cuestión sobre la que interrogan a Jesús. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Y esta supera pues el horizonte estrecho de la pregunta y va mucho más allá, situándose al nivel de las opciones profundas que el hombre debe hacer. Lo importante en la perspectiva de Jesús no es definir cuál es el mandamiento más importante, sino encontrar la raíz de todos los mandamientos. Y en la perspectiva de Jesús, esa raíz gira en torno a 2 coordenadas: el amor a Dios y el amor al prójimo. La ley y los profetas son solamente comentarios
a esos 2 mandamientos. Los cristianos de Mateo utilizaban la expresión la ley y los profetas para referirse a los libros inspirados del Antiguo Testamento, que presentaban la revelación de Dios. Decir, por tanto, que en estos 2 mandamientos se resumen la ley y los profetas significa que encierran toda la revelación de Dios. La originalidad de este sumario evangélico de la ley no está en la idea del amor a Dios y al prójimo, que son conocidas por el Antiguo Testamento. Jesús se limita a citar en Deuteronomio 6, versículo 5, en lo que dice respecto al amor de Dios. Y en Levítico 19, versículo 18, en lo que dice respecto al amor al prójimo. La originalidad de esta enseñanza está, por un lado, en el hecho de que Jesús los une el uno y al otro, poniéndolos en perfecto paralelismo. Y por otro lado, en el hecho de que Jesús significa y concreta toda la revelación de Dios en estos 2 mandamientos. Por tanto, el compromiso religioso que es propuesto a los creyentes, ya sea del Antiguo, ya sea del Nuevo Testamento, se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo. En la perspectiva de Jesús, ¿qué quiere decir esto? Pues de acuerdo con los relatos evangélicos, Jesús nunca se preocupó excesivamente por el cumplimiento de los rituales litúrgicos que la religión judía propugnaba, ni vivió, obcecado con la ofrenda de dones materiales a Dios. La gran preocupación de Jesús fue, en contrapartida, discernir la voluntad del Padre y cumplirla con fidelidad y amor. Amar a Dios es, pues, en la perspectiva de Jesús, estar atento a los proyectos del Padre e intentar realizar en la vida diaria sus planes. En la vida de Jesús, el cumplimiento de la voluntad del Padre pasa por hacer de la vida una donación de amor a los hermanos. Si es necesario, hasta la entrega total de uno mismo. Así, en la perspectiva de Jesús, amor a Dios y amor a los hermanos están íntimamente asociados. No son 2 mandamientos distintos, sino 2 caras de una misma moneda. Amar a Dios es cumplir su proyecto de amor, que se concreta en la solidaridad, en el compartir, en el servicio, en la donación de la vida por los hermanos. ¿Y cómo debe ser ese amor a los hermanos? Este texto solo explica que es preciso amar al prójimo como a uno mismo. Las palabras como a uno mismo significan amar pues totalmente, de todo corazón. En otros textos de Mateo, Jesús explica a sus discípulos que es preciso amar a los enemigos y orar por los perseguidores. Se trata, por tanto, de un amor sin límites, sin medida, y que no distingue entre buenos y malos, amigos y enemigos. Lucas, al describir este episodio, añade la historia del buen samaritano, explicando que ese amor a los hermanos pedido por Jesús es incondicional y debe alcanzar a todo hermano que encontremos en los caminos de la vida, aunque sea un extranjero o un enemigo. Así que más de 2000 años de cristianismo han creado una pesada herencia de mandamientos, de leyes, de preceptos, de prohibiciones, de exigencias de opiniones, de pecados y de virtudes que arrastramos pesadamente por la historia. En algún lugar del camino, pues permitimos que el inevitable polvo de los siglos cubriese lo esencial y lo accesorio. Después mezclamos todo, ordenamos todo sin gran rigor organizativo y de catalogación y perdimos la noción de lo que era verdaderamente importante. Hoy, pues, hermanas y hermanos, gastamos tiempo y energía en discutir cuestiones puramente accidentales y continuamos teniendo dificultades en discernir lo esencial de la propuesta de Jesús. El evangelio de este domingo sitúa las cosas de forma totalmente clara. Lo esencial, hermanas y hermanos, es el amor de Dios y el amor a los hermanos. En esto se resume toda la revelación de Dios y su propuesta de vida plena y definitiva para los hombres. Necesitamos releer todo, de forma que los residuos acumulados no nos impidan comprender, vivir, anunciar y testimoniar lo importante de la propuesta de Jesús. ¿Qué significa amar a Dios? De acuerdo con el ejemplo y el testimonio de Jesús, el amor a Dios pasa, antes de nada, por la escucha de la palabra, por la acogida de sus propuestas y por la obediencia total a sus proyectos.
para mí, para la iglesia, para mi comunidad y para el mundo. Me esfuerzo verdaderamente por estar a la escucha de las propuestas de Dios, manteniendo un diálogo personal con Él, procurando reflexionar e interiorizar su palabra, intentando interpretar los signos con los que Él me interpela en la vida diaria. ¿Tengo el corazón abierto a sus propuestas o me cierro en mi egoísmo, en mis prejuicios, en mi autosuficiencia, intentando edificar una vida al margen de Dios o contra Dios? Intento ser, en nombre de Dios y de sus planes, un testigo profético que interpela al mundo, o me instalo en mi comunidad y renuncio al compromiso con Dios y con el reino. Así que son preguntas, hermanos, que tenemos que cuestionarnos. ¿Y qué significa amar a los hermanos? Pues de acuerdo con el ejemplo y el testimonio de Jesús, el amor a los hermanos pasa por prestar atención a cada hombre o mujer con los que me cruzo por los caminos de la vida. Sea blanco o negro, rico o pobre, nacional o extranjero, amigo o enemigo. Por sentirme solidario con las alegrías y sufrimientos de cada persona, por compartir las desilusiones y esperanzas de mi prójimo, por hacer de mi vida un don total a todos. En un mundo en el que vivimos necesita redescubrir el amor, la solidaridad, el servicio, el compartir, la donación de la vida. Así que, hermanas y hermanos, tenemos que amar a nuestros hermanos, sean amigos o sean enemigos, porque siguen siendo hermanos en Cristo. Y eso es lo que el Evangelio nos dice hoy claramente. Y precisamente, siempre nos gusta mencionar lo que nos dice el Papa Francisco de este santo Evangelio de hoy. Y dice así: en el Evangelio de hoy, una vez más Jesús nos ayuda a ir a la fuente viva y que brota del amor. Y tal fuente es Dios mismo, para ser amado totalmente en una comunión que nada ni nadie puede romper. Comunión que es un don para invocar cada día, pero también compromiso personal para que nuestra vida no se deje esclavizar por los ídolos del mundo. Y la verificación de nuestro camino de conversión y de santidad está siempre en el amor al prójimo. Y esto lo dijo el Papa Francisco. Bueno, hermanos y hermanos, no tenemos tiempo para más, pero siempre nos gusta mencionar las peticiones de oración que nos envían nuestros hermanos. ¿Jay? Oremos por la salud de Marcela Verónica Salvatierra, Hilda López, Valentín Santiago, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, Ibeliz López y su niño Chili, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y por último, la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, haz que al escuchar tu palabra aprendamos a esperar tu reino y a regocijarnos ahora mismo por lo que has preparado para todos. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 7. Amémonos, hermanos, del Ministerio de Música Resurrección aquí, Puerto Rico, el cual fundé en el 1980 y aún dirijo para la honra y la gloria del Señor. Y tan tan. Amén por eso. Bueno, gracias, hermanas y hermanos, por siempre escucharnos en este su programa Liturgia y Música. Siempre que amamos a los hermanos, Cristo presente está. Siempre que amamos a los hermanos, Cristo presente está. Siempre que amamos a los hermanos, Cristo presente está. Siempre que amamos a los hermanos, Cristo presente está. El Rey del universo
Santa María.